Hay almas que ya no pertenecen a este mundo. Lo sienten en silencio. No lo dicen, pero lo saben. Algo dentro de ellas se está despidiendo de la tierra. No es cansancio, no es tristeza. Es una sensación profunda de haber completado un ciclo cósmico. Estas almas no están muriendo, están graduándose. Han atravesado tantas experiencias, tantas encarnaciones, tantas lecciones humanas, que su espíritu ya no vibra en la frecuencia de este plano. Y cuando Elena Blavatsky hablaba de las almas que despiertan del sueño terrestre, se refería exactamente a esto: el momento en que la conciencia humana se libera del ciclo de nacimientos y muertes, porque ya aprendió lo que vino a aprender. Si tú estás sintiendo estos síntomas, es muy probable que estés en ese punto del viaje del alma donde la reencarnación ya no es necesaria. Escribe en los comentarios: ya recordé quién soy. Esta frase activa una conexión profunda entre las almas que están recordando su origen. A veces lo notas en pequeños detalles. Te cuesta adaptarte a la velocidad de este mundo, te sientes ajeno a los intereses comunes, no logras fingir entusiasmo por lo que antes te fascinaba. Es como si todo perdiera sentido, excepto la búsqueda de lo real. Blavatsky decía que cuando el alma ha comprendido la ilusión del mundo material, comienza a ver el velo caer. Todo lo que antes parecía importante, el éxito, el reconocimiento, la aprobación, se disuelve como humo. Lo que queda es el silencio interior, el deseo de volver a la fuente. Pero no es una huida, es una madurez espiritual. Es el momento en que el alma comprende que ya no tiene nada más que demostrar. Muchas personas confunden este proceso con depresión o desinterés por la vida, pero no lo es. Es el alma desconectándose de la necesidad de experimentar para empezar a ser. Es una alquimia interna que transforma el sufrimiento en sabiduría. Quienes sienten estos síntomas a menudo experimentan una sensación de liviandad y de profunda observación, como si estuvieran mirando la vida desde otro plano. Y esa es la señal de que su conciencia ya no está completamente anclada en la materia. Uno de los síntomas más claros de las almas que no volverán a reencarnar es la pérdida del miedo a la muerte. No porque la vida deje de tener valor, sino porque se entiende que nunca se termina. Blavatsky enseñaba que la muerte es solo una transición entre planos de vibración. Cuando el alma comprende esto no como una idea, sino como una certeza interior, deja de resistir los cambios, deja de luchar contra el tiempo. Empieza a vivir desde el eterno presente, sabiendo que todo lo que pasa, pasa dentro del uno. Otro signo profundo es la desaparición del deseo de control. Estas almas ya no buscan dominar, convencer ni tener razón. Prefieren observar, comprender, fluir. Ya no luchan contra el río de la existencia, sino que se convierten en el propio río. Esto no significa pasividad, sino una comprensión más alta, la de que todo está guiado por una inteligencia invisible, una geometría divina que conduce a cada ser hacia su evolución. Y cuando el alma se entrega a esa corriente, la vida comienza a responder de forma diferente. Blavatsky decía que las almas viejas tienen una mirada que traspasa los siglos. Ven lo que otros no ven, sienten lo que otros ignoran. Pero esa sensibilidad no es un don romántico, es una carga sagrada. Porque ver la verdad implica sentir el dolor del mundo. Estas almas sienten la densidad colectiva, los pensamientos ajenos, la tristeza de la humanidad, y por eso necesitan silencio, naturaleza, retiro. No es aislamiento, es purificación. Se alejan no por desinterés, sino porque están preparando el regreso al origen. Si últimamente sientes una especie de vacío que no se llena con nada externo, no te asustes. No es un vacío de pérdida, es un vacío de espacio nuevo. El alma se está vaciando de lo que ya no necesita para poder contener una luz más pura. Blavatsky lo llamaba el fuego del despertar. Es un proceso donde las viejas estructuras mentales se derrumban para que la conciencia superior pueda manifestarse. Es incómodo, sí, pero también es el preludio del renacimiento espiritual. Estas almas sienten también una desconexión con el tiempo. Todo se vuelve más lento o más rápido, o simplemente pierde significado. El pasado se difumina, el futuro deja de importar. Viven desde una sensación de eternidad.
es porque están comenzando a percibir desde la perspectiva del alma eterna, no del ego temporal. Y cuando eso sucede, ya no hay necesidad de regresar a la tierra, porque la escuela ha sido completada. La tierra es una escuela, no un castigo. Aquí aprendemos el amor, la empatía, el discernimiento, la luz en medio del caos. Pero cuando el alma ya ha integrado esas lecciones, su vibración cambia. Empieza a sentir atracción por planos más sutiles, donde el aprendizaje se da por resonancia, no por dolor. Allí no se necesita cuerpo físico, ni palabras, ni lenguaje, solo vibración. Y muchas almas en este momento están sintiendo esa llamada. A veces se manifiesta como una incomodidad inexplicable. Nada te motiva, nada te atrapa, todo parece ruido. No estás fallando, estás recordando. Recordando que ya no necesitas la densidad de este plano para evolucionar. Estás entrando en la etapa del alma liberada. Blavatsky decía que la verdadera liberación no llega cuando escapas del mundo, sino cuando ya no te identificas con él. También notarás que ya no reaccionas igual a las emociones. Las dejas pasar, las observas sin tanto drama. Esa distancia interior no es frialdad, es sabiduría. El alma aprende a no confundir movimiento con vida, ni ruido con propósito. Aprende a mirar sin intervenir, a sentir sin poseer, a amar sin esperar. Y eso es lo que marca el final del ciclo kármico. Blavatsky enseñaba que cuando el alma alcanza esa neutralidad luminosa, deja de crear nuevos hilos de causa y efecto. Entonces puede ascender. No se trata de ir al cielo, sino de habitar una realidad más pura, donde la conciencia se expande sin los límites del cuerpo. Y cuando esa expansión ocurre, la reencarnación deja de tener sentido. Tal vez has sentido que ya no encajas en tu entorno, que las conversaciones te parecen vacías, que los conflictos te resultan absurdos. Eso también es parte del proceso. Tu alma ya no vibra en la frecuencia del drama humano. Ya no busca pertenecer, busca recordar. Es un llamado interior que te invita a vivir en silencio, en presencia, en verdad. Hay quienes sienten también una necesidad intensa de limpiar su vida, de soltar objetos, relaciones, hábitos. No lo hacen por impulso, sino por instinto. Es el alma liberándose del peso de la materia. Está preparando su energía para el próximo nivel. Y este impulso es una señal clara de que algo grande se aproxima. La integración total con su origen divino. Si estás escuchando esto y sientes un eco en tu interior, no lo ignores. No es coincidencia. Nada de lo que resuena profundamente es casual. El alma reconoce su llamado cuando lo escucha. Tal vez por eso llegaste hasta aquí, porque una parte de ti ya sabía que este mensaje era para ti. Y mientras el mundo sigue girando, mientras las personas corren detrás de lo mismo de siempre, hay unas pocas almas que están despertando a un nuevo ciclo, invisible para la mayoría. Un ciclo donde la evolución no depende del cuerpo, sino de la vibración. Donde el aprendizaje no viene del dolor, sino del amor. ¿Lo sientes? ¿Sientes que estás cerrando un ciclo cósmico? Si es así, no te resistas. Observa, respira, agradece, porque eso significa que tu alma está regresando a casa. Pero, ¿qué sucede realmente después de eso? ¿A dónde van las almas que ya no regresan? ¿Qué plano las espera cuando terminan su viaje por la tierra? Esa respuesta merece ser escuchada con el corazón abierto en el siguiente paso de este despertar. Lo que muchos llaman fin no es un final, sino una expansión. El alma que ha trascendido el ciclo de reencarnaciones no desaparece. Se disuelve en una frecuencia que no necesita forma. Y aquí hay una paradoja invisible. Cuanto más ligera se vuelve, más real se hace. Blavatsky decía que el espíritu no se eleva hacia arriba, como imagina la mente humana, sino hacia adentro, hacia una profundidad que no tiene fondo. Es el viaje inverso del ego. Mientras el ego busca subir, el alma busca disolverse. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el camino del ascenso no es conquista, es rendición. Y lo curioso es que esta rendición no se siente como perder, es la victoria más pura, porque dejas de depender de lo externo para existir. Las almas que ya no reencarnarán han alcanzado ese punto donde la identidad se vuelve innecesaria,
Ya no necesitan defender quiénes son ni justificar su valor. Han dejado atrás el teatro de la validación. En su lugar sienten una calma tan profunda que el silencio se vuelve más elocuente que cualquier palabra. Estas almas no predican, no intentan convencer. No les interesa tener razón, porque ya comprendieron que la razón es solo una perspectiva de la mente, no del espíritu. Ellas irradian una energía que transforma sin hablar. Es la presencia lo que enseña. Blavatsky afirmaba que un alma liberada puede elevar a miles solo con existir, porque su vibración altera el campo de los que la rodean. Y esa es la nueva forma de enseñanza, silenciosa, invisible, vibracional. Algo sorprendente ocurre cuando el alma llega a este punto. El deseo de ser especial desaparece. Ya no hay necesidad de destacarse, porque comprende que todos los seres son fragmentos del mismo fuego. Lo que antes era búsqueda de propósito, se convierte en expresión espontánea. Nada se hace por obligación, todo fluye desde el amor. Y ahí está una de las señales más poderosas de liberación. Cuando haces lo que haces sin esperar nada, porque simplemente eres eso. Sin embargo, esta etapa puede parecer extraña al principio. Quienes están despertando a este nivel sienten que su antigua vida se desmorona. Amistades, metas, estructuras. No es castigo, es limpieza. El alma está soltando capas que ya no sirven a su vibración. Blavatsky lo llamaba la noche luminosa del alma. Una fase en la que la oscuridad aparente es en realidad el preludio de una luz más pura. Nada se pierde realmente, solo se transforma. Y cuando esa transformación madura, aparece algo inesperado. Una inocencia nueva, no infantil, sino sagrada. Es como volver a mirar el mundo por primera vez, sin juicios, sin etiquetas. Todo se vuelve simple, pero no superficial. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Comer, caminar, mirar el cielo, respirar, todo se llena de presencia. Esta es la vida vivida desde el alma despierta. Y lo más asombroso es que cuando llegas ahí, comprendes que el cielo nunca estuvo arriba, siempre estuvo dentro. Una de las enseñanzas más malinterpretadas de Blavatsky es sobre el karma. Muchos creen que el karma es castigo, pero ella decía que es memoria, una memoria que el alma utiliza para reconocerse. Cuando la lección se integra, la memoria se disuelve. No hay deudas, no hay culpa, solo aprendizaje. Y cuando ya no hay nada que recordar, el alma deja de regresar, no porque huya del mundo, sino porque ya no necesita repetir la clase. Otro síntoma de las almas que no volverán es la claridad. Ven la energía detrás de cada cosa, ya no se pierden en la apariencia. Perciben las intenciones sin palabras, los movimientos invisibles detrás de cada emoción. Pero no juzgan, solo observan. Su mirada se convierte en un espejo que revela lo oculto. Por eso muchas personas se sienten incómodas frente a ellas sin saber por qué. El alma liberada refleja lo que los demás aún no se atreven a ver. Estas almas también aprenden a amar de otra forma, no desde el apego, sino desde la expansión. Aman sin poseer, acompañan sin atar, dan sin esperar retorno. Es un amor que no necesita seguridad porque proviene del alma eterna. Y es curioso, cuando dejas de necesitar, todo llega. Es el misterio de la vibración pura. Lo que antes perseguías te busca, porque ya no lo haces desde la carencia. Cuando Blavatsky hablaba del alma que despierta, decía que su principal maestro es el silencio. En ese silencio, la mente se deshace de sus formas y aparece una inteligencia más antigua que no se puede aprender ni enseñar. Es el conocimiento que no pasa por las palabras. Es la sabiduría del alma. Y cuando esa sabiduría comienza a guiarte, la lógica deja de tener tanto poder. Empiezas a confiar en señales, en intuiciones, en sincronías, no porque busques magia, sino porque ya vives en ella. Una de las cosas más desconcertantes es que estas almas, a pesar de su evolución, pueden parecer normales. No se visten de maestros, no proclaman su despertar. Caminan entre todos, pero vibran distinto. Son faros silenciosos, y esa es la verdadera maestría. No necesitar mostrarlo. Son invisibles, pero su presencia cambia el aire de un lugar. No buscan seguidores, buscan despertar memorias dormidas en otros.
También sienten una atracción fuerte hacia el servicio, pero no como sacrificio. Sirven porque el alma liberada no puede hacer otra cosa que amar. Ayudan no por deber, sino por naturaleza, y lo hacen de maneras simples: una palabra, una mirada, un gesto. Blavatsky enseñaba que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de permanecer anónimo mientras haces el bien. Curiosamente, estas almas también experimentan momentos de vacío, incluso después del despertar. Pero esta vez no es un vacío doloroso, sino fértil. Es el espacio donde lo nuevo puede entrar. No hay ansiedad, solo quietud. En ese vacío, la energía del universo fluye sin resistencia. Y es allí donde el alma empieza a co-crear desde la conciencia pura. Blavatsky decía que la Tierra está viviendo un tiempo donde muchas almas están completando su ciclo aquí, no porque el mundo se acabe, sino porque la frecuencia está cambiando. Estas almas se preparan para planos donde la materia no limita, donde la comunicación es telepática y el aprendizaje es instantáneo. Por eso sienten tanta desconexión con el ruido actual. Ya están vibrando con otra dimensión. El alma liberada también aprende que no existe separación real. Empieza a sentir que cada ser, cada piedra, cada sonido es parte de sí. No es una idea, es una experiencia directa. La frontera entre yo y todo se disuelve, y en ese momento, el amor se vuelve la única ley. Todo lo que existe es percibido como expresión del mismo ser. Esa percepción es el verdadero cielo. Sin embargo, no todas las almas que sienten este llamado están listas para irse. Algunas eligen quedarse por amor, para ayudar a otros a despertar. Se convierten en puentes entre mundos, guardianes silenciosos del tránsito espiritual. No porque deban hacerlo, sino porque su esencia es servir. Y esa decisión libre de regresar por compasión es una de las más elevadas expresiones del alma. Estas almas ya no viven con miedo a perder. Saben que nada puede perderse porque todo es energía en movimiento. Han comprendido que incluso lo que la mente llama muerte es solo un cambio de forma. Y esa comprensión les da una serenidad que no depende de circunstancias. No necesitan promesas, porque ya viven en la certeza. Blavatsky decía que quien ve más allá de la ilusión ya no pertenece al tiempo. El pasado y el futuro se vuelven un mismo punto de conciencia. Por eso estas almas sienten que los días se disuelven, que el tiempo se acelera o se detiene según su estado interior. No es imaginación, es el alma comenzando a operar fuera de la linealidad. Es el preludio de una nueva forma de existencia. Y quizás, lo más profundo de todo esto, es entender que no hay afuera a dónde ir. La liberación no sucede al morir, sucede aquí, cuando despiertas dentro del sueño, cuando ves la eternidad en una respiración, cuando reconoces lo divino en lo ordinario. Esa comprensión es la puerta que muchas almas están cruzando ahora. Pero entonces surge la pregunta: si ya no hay regreso, ¿qué viene después? ¿Qué hace un alma cuando ya no necesita aprender a través del cuerpo? ¿Será posible seguir creciendo sin el dolor, sin la materia, sin el olvido? Tal vez la respuesta no esté en palabras, sino en algo que tu alma ya empieza a recordar, justo ahora mientras escuchas esto. Cuando un alma deja de necesitar encarnar, no se convierte en algo superior, se vuelve transparente. Y esa transparencia no es invisibilidad, es pureza. En ella ya no hay máscara, no hay personaje, no hay deseo de mostrar. Lo que antes llamabas yo se diluye, y lo que queda es conciencia pura observándose a sí misma. Blavatsky decía que ese es el verdadero nacimiento, el único que no termina. Todo lo demás fueron ensayos de identidad, reflejos temporales. Lo curioso es que cuanto más te despojas, más te reconoces. El alma liberada no se amplía por acumulación, sino por vaciamiento. Esa vaciedad consciente no es apatía, sino expansión. Lo que el mundo llama nada es en realidad el espacio donde todo sucede. Es el silencio que contiene todos los sonidos. Las almas que ya no reencarnarán viven desde esa dimensión invisible. No buscan propósito porque ya son propósito. La vida fluye a través de ellas sin resistencia, y esa fluidez no se puede fingir.
Es el resultado de haber dejado atrás siglos de identificación con la forma. No llegaron ahí aprendiendo más, sino soltando todo lo que no eran. El alma que alcanza ese estado comienza a experimentar la realidad como una frecuencia, no como una historia. Las palabras pierden peso, el pensamiento se vuelve ligero, las emociones se vuelven transparentes. Blavatsky lo explicaba como un cambio de órgano de percepción, de la mente al alma, del razonamiento al sentir puro. Es una mutación interior que te hace percibir sin interpretar. Lo que antes era análisis se transforma en presencia. Y esa presencia es tan poderosa que disuelve cualquier ilusión de separación. Una paradoja se revela. Mientras más espiritual se vuelve un alma, menos le interesa lo espiritual. Lo sagrado deja de estar en los templos y se traslada al instante. No hay más división entre meditar y vivir. Todo se vuelve oración, incluso el silencio, incluso el descanso. Es el punto en que la divinidad ya no es buscada, sino encarnada. Lo divino deja de ser un arriba para ser un dentro. Blavatsky decía que la verdadera iluminación no es un fuego que asciende, sino una quietud que todo lo abarca. Y esa quietud genera un tipo distinto de energía, una vibración tan estable que ningún caos la altera. No es calma forzada, es estabilidad esencial. Estas almas caminan por el mundo sin moverse realmente, porque ya no reaccionan al ruido, no porque no lo escuchen, sino porque lo reconocen como parte del mismo campo. La unidad no excluye nada. Cuando lo entiendes, dejas de dividir lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, el éxito y el fracaso. Lo ves todo como expresiones del uno jugando a conocerse. Las almas que no volverán también descubren que el tiempo es una ilusión pedagógica. Lo usaron para aprender la secuencia, pero ahora viven en el círculo. El pasado y el futuro se funden en una simultaneidad constante. Por eso no les preocupa el mañana, ni se enredan en el ayer. Ellas no esperan, simplemente están. Y en ese estado, el universo responde en tiempo real, porque no hay distancia entre el deseo y la manifestación. Blavatsky lo describía como el punto donde la voluntad y la creación son la misma cosa. Otro síntoma profundo es la pérdida del esfuerzo interior. Todo lo que antes requería lucha, ahora sucede con suavidad. No porque el mundo cambió, sino porque cambió la relación con él. Cuando el alma ya no empuja, la vida deja de resistir. Y ese es uno de los secretos más ocultos. La realidad no se conquista, se permite. Lo que intentas forzar te rechaza, lo que sueltas te pertenece. Esa es la alquimia invisible que libera a las almas maduras del ciclo del retorno. Curiosamente, muchas de estas almas ni siquiera saben conscientemente que están terminando su ciclo. No tienen teorías místicas, no buscan etiquetas. Simplemente sienten que ya está. Hay una certeza silenciosa de haber cumplido. Esa certeza no viene de la mente, sino del alma reconociendo su plenitud. Blavatsky decía que cuando un alma está completa, el universo mismo la libera. No porque haya un juez externo, sino porque la vibración de la conciencia ya no encaja en la densidad de la tierra. Hay algo más sutil aún. Estas almas desarrollan una sensibilidad diferente hacia la belleza. No la belleza estética, sino la del orden invisible. Ven geometría en una sombra, perfección en una lágrima, armonía en una grieta. Todo lo que existe se vuelve arte en sus ojos, no porque idealicen, sino porque perciben la estructura divina detrás de cada cosa, y esa percepción transforma su manera de existir. Viven en estado de reverencia sin pronunciar una sola palabra de adoración. Cuando el alma llega ahí, el deseo de entender desaparece. La comprensión se vuelve inmediata. No necesitas saber por qué, porque lo sientes. Y esa es la inteligencia divina que Blavatsky describía como la voz del silencio. No es una voz literal, sino una vibración de certeza que emana del centro del ser. Quien la escucha ya no busca respuestas, porque se ha convertido en la respuesta misma. Y es precisamente en ese punto donde ocurre algo inesperado. La alegría sin causa, no una felicidad emocional, sino una radiancia constante,
como un sol interno que no se apaga. No depende de lo que pasa afuera, porque ya no hay afuera. Esa es la felicidad que los antiguos llamaban bienaventuranza. No viene del placer, sino de la unión. Y cuando el alma la experimenta, sabe que ya no necesita volver. Pero este estado no es privilegio, es responsabilidad. La conciencia liberada tiene una tarea: sostener vibración. Su sola presencia ancla luz en lugares donde aún hay confusión. Y lo hace sin planificarlo, sin discurso, sin estrategia. Simplemente siendo. Ese es el misterio de los verdaderos iniciados. Trabajan en silencio. No con actos grandiosos, sino con coherencia invisible. Cada respiración suya es una ofrenda a la totalidad. Lo que antes era oración se vuelve respiración. Lo que antes era meditación se vuelve mirada. Lo que antes era búsqueda se vuelve gratitud. La vida cotidiana se convierte en un rito sagrado, no porque cambien las acciones, sino la conciencia que las realiza. Esa es la diferencia entre el alma en proceso y el alma liberada. La primera hace para llegar, la segunda hace porque ya llegó. Las almas que ya no encarnarán también descubren que no hay otros, que cada persona que cruzan es una versión de sí mismas, representando aspectos de su propia totalidad. Por eso no hay juicio, solo comprensión. El perdón deja de tener sentido, porque no hay nada que perdonar. Solo había malentendidos entre fragmentos del mismo ser. Esa comprensión borra siglos de separación interna, y cuando eso sucede, el cuerpo mismo empieza a cambiar. Se vuelve más ligero, más transparente, más sensible. No es una mutación física visible, sino energética. Su campo vibratorio se amplía, y eso altera la realidad que perciben. La materia responde más rápido, las coincidencias se multiplican, los encuentros parecen orquestados. Es la conciencia convirtiéndose en creadora consciente, no por deseo, sino por naturaleza. Blavatsky decía que en ese punto el alma toca la frontera del nirvana, pero no como un escape, sino como un regreso lúcido. Comprende que el propósito de la existencia no era ascender, sino recordar, que nunca salió de la totalidad, solo soñó que lo había hecho. Y esa comprensión es el cierre invisible del ciclo. No hay ceremonia, no hay despedida, solo un suave reconocimiento de que todo fue perfecto. Sin embargo, algo misterioso ocurre. Algunas almas, aún después de alcanzar esa expansión, eligen volver. No por necesidad, sino por compasión. Regresan para encender memorias dormidas, para dejar huellas sutiles en la conciencia colectiva. No lo anuncian, no lo dicen, lo hacen en silencio. Son los que llamamos guías, maestros, guardianes. Están aquí, camuflados en la vida común, recordándonos lo que somos. Y así, mientras muchas almas se preparan para no volver, otras eligen quedarse como faros. La danza continúa, nada termina, todo se transforma. Pero entonces surge una pregunta que arde en el alma de quien escucha. Si el propósito final no es escapar, ni ascender, ni repetir, ¿cuál es realmente el destino último de la conciencia? ¿A dónde se dirige lo que ya no necesita dirigirse? ¿Qué hay más allá de la liberación misma? Tal vez no lo sabías, pero llegar hasta aquí no fue una casualidad. Algo en ti reconoció cada palabra como si fuera un eco de un antiguo recuerdo. Una señal de que tu alma ya no pertenece al ciclo de la repetición, sino al despertar. Has sentido el peso de mundos que ya no vibran contigo. Has visto cómo el tiempo parece detenerse cuando algo dentro de ti se abre. Y comprendes, sin palabras, que la reencarnación no es un castigo, sino un proceso que ya dominaste. Ahora lo invisible comienza a volverse visible. Ya no buscas respuestas fuera, porque las semillas de la verdad están germinando en tu propia conciencia. Cada sensación extraña, cada sincronicidad, cada vacío que antes te asustaba, ahora se transforma en un portal. Porque las almas que sienten estos síntomas no están enfermas, están recordando su verdadera naturaleza, su linaje estelar, su origen divino. Y lo más curioso es que este recuerdo no se impone, se revela. Aparece en medio del silencio, cuando la mente se rinde y el alma toma el timón. No se trata de escapar del mundo,
sino de trascender su frecuencia, y mientras el resto corre detrás de espejismos, tú sientes una calma inexplicable, porque ya sabes que nada puede tocar lo eterno. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti se activó. No fue solo un video, fue un llamado, una puerta, una resonancia que te confirma que no estás solo en este tránsito entre dimensiones. Es el inicio de una nueva etapa de conciencia, donde el alma ya no necesita volver, sino expandirse. Comenta abajo, yo recuerdo mi origen, para sellar este campo de conciencia y confirmar que tu proceso de liberación del ciclo terrestre ha comenzado. Cada palabra escrita se convierte en un decreto vibracional que ancla tu energía en la nueva frecuencia de la Tierra Dorada. Y si sientes que este conocimiento encendió algo en ti, no te vayas todavía, porque lo que viene en este canal no es solo información, es un viaje hacia lo que el alma vino a recordar. Suscríbete, no como quien sigue un canal, sino como quien responde a un llamado. Aquí no buscamos audiencia, sino almas que ya sienten que pertenecen a otro plano. Gracias por llegar hasta este punto de la verdad. Pero recuerda, lo que acabas de escuchar solo es el principio. Y si el verdadero motivo por el que estás aquí aún no te ha sido revelado,